este equipo. Bien, buenos días. Hoy entregamos el premio Cervantes Filósofo de 2025, que quedó pendiente del año pasado, al profesor y gran experto en la obra de Cervantes, Ramón de Rubina. Buenos días, Ramón. ¿Está en Buenos días, Lérida? Antonio. Bien. Leo el acta de la concesión. Reunidos la ejecutiva de la Asociación Cultural Encuentros de Humanidades y Filosofía en Bonnuevo, Mazarrón, España, el pasado día 15 de diciembre, acuerda, por unanimidad, a conceder el premio anual de Cervantes Filósofo al profesor y escritor Ramón de Rubinat por su experto estudio en la obra de Cervantes, en especial la inmortal obra Don Quijote y su compromiso con la verdad y la razón en las humanidades. Y para que conste en el lugar y día señalado, rubrican el acuerdo y mandatan a su presidente se lo comunique al premiado para su aceptación y acto de entrega en estos días o en los próximos días del año, o sea, que estamos, 2026. Bueno, pues procedemos a cumplir con lo mandatado. Ramón, pues voy a proceder, bueno, quiero decir que el Premio Cervantes de Filosofía es una idea que te lleva de 2017. El primer premiado fue Jesús, el catedrático Jesús G. Maestro, también el escritor francés Michel Houellebecq, el gran amigo de los encuentros, María Elvira Roca Barea, Gloria Lagos, Santiago Trancón, María Rosa Navarro, Arrabal, Salvador Santa, que está en China, un profesor que está en China, y ahora, 2025, Ramón de Rubinat. Voy a proceder a mandarle de forma muy cervantina el premio, que aquí lo tiene, el diploma, Encuentro Humanidad y Filosofía, Cervantes Filósofo, Ramón de Rubinat, concesión 2025. Bien, voy a proceder a enviárselo a Lérida, donde se encuentra Ramón. Bien, bueno, ¿ha llegado ya? Bien, bien, perfecto. Automáticamente, no sé si puede verse, acabo de recibirlo. Muy bien. Aquí lo tengo y lo agradezco. Ha superado, muchas gracias, ha superado todos los inconvenientes, ¿no? De los maléficos y folloneros, ¿no? Diríamos, de los encantadores, diría Don Quijote. Bien, Ramón, pues tiene la palabra. Pues nada, Antonio, pues qué decir, estoy muy agradecido de que me hayáis honrado con este premio y bueno, estar en la compañía de esa nómina de premiados, pues nada, no es más que un, pues eso, un halago y un motivo de satisfacción y nada, pues agradecido os quedo y poco más que hay que decir. Es una cosa que no tienen en cuenta los grandes estudios de literatura, la relación que hay entre la literatura y la filosofía, que es muchísimo. Tanto es así que en filosofía se entiende que es prácticamente lo mismo, igual que en las humanidades, igual que en la filosofía y la educación. Y entonces, ¿qué piensas tú de que hay un componente, una filosofía, un Hermes, ¿no? Tú has tratado mucho la figura del Hermes, que es el intermediario, el intérprete prácticamente de los textos o de la realidad que lleva la filosofía, porque claro, el mensaje filosófico de Cervantes, no solo en el Quijote, sino en todas sus obras, es muy fuerte, como ha destacado Jesús el Maestro y otros, o todos los que premiados hasta ahora, de 2017. ¿Cómo dirías tú que esa relación entre literatura y filosofía? Pues mira, esta cuestión, Antonio, es muy importante y te diré, y te voy a poner unos ejemplos muy claros. Mm. Esto es un mal, la ignorancia de las ideas de la literatura es un mal endémico en la universidad, en muchos intérpretes. Y me refiero a lo siguiente, son muchos los intérpretes y muy cualificados y reputados de la literatura que la reducen a contenidos estéticos, como si la literatura no fuese más que un ejercicio de lengua y un ejercicio estético. Y este es un mal muy típico de los filólogos. Cuando yo estudiaba, mis profesores de literatura, que muchos de ellos eran poetas, esto lo vi, no lo vi entonces, esto lo vi después, estaban divididos por una cuestión que era estilística. Es decir, por un lado estaban los de la poesía de la experiencia, pues que seguían pues, a Gil de Viedma, a Goytisolo, etcétera, y que hacían una poesía
había incluso artículos del problema de la poesía que se entiende. Es decir, una poesía de la línea clara, es un rótulo que le puso Luis Alberto de Cuenca, que es como los cómics de Tintín, que con unas líneas claras perfilas la cosa. Entonces, esta era una poesía muy narrativa y que aparentemente no tenía gran dificultad en su comprensión. Y estos individuos estaban enemistados y a veces incluso personalmente, con la poesía del silencio y toda la escuela de Valente, con una metáfora oscura, una metáfora críptica, etcétera. Pero fíjate que aquí estamos hablando exclusivamente de de opciones estéticas. Es decir, si tú quieres hacer una metáfora pues más críptica y más oscura, esa es una opción estilística. Si tú quieres hablar más claro, con una prosa, con una poesía un tanto prosaica incluso, esa es una opción estilística. Pero lo que no puede ser, como sucedía entonces y sigue sucediendo, porque esto no ha cambiado nada. Es decir, Juan Marcé decía que hablaba de la prosa de Umbral como una prosa sonajero, porque era una prosa que era verbosa, y que tenía artificio literario. Entonces, él quería hacer una prosa sin artificio. Pero otra vez la discusión está que si la prosa sonajero o la prosa no sonajero. Un ejemplo más y ya termino. Javier Cercas dice que escribir o sea, el estilo es que no haya estilo, ¿no? Claro, queriendo decir que reduce lo estilístico a lo verboso, pero como si la línea clara no fuese también estilo. Fíjate que he ido a mis profesores, he ido a Marcé y a Umbral, a Cercas. Pues bien, esta discusión de esta reducción de la literatura, del fenómeno de las obras literarias, a simplemente cuestiones estéticas, se ha dado siempre. Entonces, es verdad lo que tú planteabas, que luego quedan desatendidas las ideas contenidas en esas obras literarias. Es decir, oiga, usted me está hablando de una concepción de la libertad, por ejemplo, en esta obra. A mí me da igual o no, si usted esto me lo dice con tríadas, como Valle Inclán, con 3 adjetivos seguidos, o si usted esto me lo dice únicamente con sustantivos. Pues veremos estas opciones estéticas qué sentido tienen. Pero el intérprete, algo, digo yo, tendrá que decir de la idea de libertad que sostiene ese autor, porque si entonces prescindimos de las ideas, pues bueno, estamos simplemente reduciendo la literatura a estética. Y ya para terminar, esto lo explico por la deficiente formación que en el ámbito de la crítica de ideas tienen muchos intérpretes. Es la Sí, única opción, es la única explicación que le veo. Es decir, quien no sabe qué decir sobre la libertad, pues se va a limitar a explicar cómo este autor o este otro hablan de ella, pero no se meterá en la harina de la discusión. Esta es la explicación que le doy. sí, pero no solamente reducirlo al aspecto formal, estético, de distintas escuelas, sino incluso se reduce a las emociones, al sentimentalismo, al yo siento, ellos, el sentimiento, que es aún incluso rebajarse más, bueno, entre comillas, ¿no? Los sentimientos son importantes, pero reducir la obra de Cervantes a sentimientos al humor y tal, el humor está relacionado con las ideas, con lo que quiere decir. No solamente el aspecto formal, la música es la música, pero la literatura es algo más. La música es muy importante, pero la literatura tiene ideas, que es lo que tú has dicho. Muy bien, pues entonces creo que tenías algo preparado, ¿no? Para decirnos de tus últimas obras, ¿no? Y como recepción Sí, bueno, de... uno de los asuntos que hablamos, bueno, este último año y medio, pues Sí. ha coincidido que han salido algunos libros míos, concretamente 4, pero es que ya los llevaba, no los he hecho en este último año, pero estos 4 tienen como algún punto en común, ¿no? Es una cuestión que yo creo que es muy interesante y que está en estos 4 libros. Y entonces, pues, si quieres, hablamos de esto, o quieres empezar por un libro, luego otro, no sé, como quieras. Porque tenías como discurso de recepción, tenías preparado hablar, ¿no? Del Ah, sí, libro sobre el Quijote, sí. porque das cursos, ¿no? Últimamente, ¿no? Mm, Ahí en Lérida, ¿no? sí. Sobre el Bueno, Quijote y luego el último Razón Fuerte, ¿no? De tu último libro.
Sí, son cuatro libros y si quieres te puedo hacer como cuatro Sí. libros, puedo hacer cuatro calas muy breves en ellos. Fíjate, el primero de ellos se titula La virtuosa extraña. Ese libro, esa extraña es España. Es la virtuosa España, pero como no se puede decir España, porque esta es un término cargado con mucho peligro, digamos, le pongo extraño. Es una crítica. Es extraño que tú no puedas decir España y es extraño que no se conozca la virtud de España. O sea, es ese juego, la virtud. ¿Y cuál es esa virtud? Pues vamos a ver, yo aquí acudo a un diálogo de Platón, al Protágoras, en el que se habla del Hermes. Y este concepto es muy importante. Pero muy importante, y lo ha trabajado mucha gente, y hay un libro de Pedro Insua, para mí referencial, que es el Hermes católico, y yo me refiero constantemente al Hermes católico, y el Hermes no es nada más y nada menos que la idea de virtud política, de aquello que se considera bueno y conveniente para el gobierno de la casa y el gobierno del Estado. Fíjate, que para que veas la pertinencia del concepto de Hermes, hoy en día en España hay un problema con la inmigración en general, vamos a decirlo así, sobre todo de musulmana, la inmigración musulmana. Entonces, aquí, los que la critican o no critican, etcétera, identifican lo que no les gusta. O sea, es que, bueno, viene esta gente y tienen estas ideas, esto y esto no me gusta. Entonces, ¿le opongo qué? Y entonces, cuando le oponen algo, yo he percibido que esa oposición es una oposición muy débil. Porque hay quien, por ejemplo, opone la historia a esa cultura musulmana. Pero la historia es un término impreciso. Es decir, ¿qué elementos de la historia vas a oponer allí? Vale, la cultura. Pero la cultura también es muy impreciso. O sea, cultura es muchas cosas. Y con el Islam tenemos muchas cosas culturales que son iguales. Luego, tú no puedes oponer, vamos a decirlo así, a lo que no te gusta, vamos a decirlo así, no le puedes oponer la historia, no le puedes oponer la cultura. Entonces, ¿qué más? Las tradiciones. No le puedes oponer las tradiciones. Esto es lo que hace un individuo que a mí me interesa mucho y que lo sigo, que es Roberto Vaquero, y ha escrito sobre esto, pero él siempre acude a historia, costumbres, cultura, etc. Ahora en Cataluña, quien más se enfrenta al Islam es Sílvia Orriols. Sílvia Orriols, para enfrentarse a lo que no le gusta, vamos a decirlo así, Perdón, Ramón, sí, Silvio Orriols, para el resto así, de españoles, ¿quién es exactamente? ¿La presidenta de Alianza Alianza Catalana? Catalana. Distinto al Partido Nacionalista No Catalán. tiene nada que ver. Esto es un partido, Alianza Catalana. Alianza Catalana es un partido que ha salido, es un partido independentista que ha salido porque tras el fracaso del Procés, y luego, sobre todo, esta mujer es la alcaldesa de Ripoll, que es de donde salieron los individuos que hicieron el atentado de las Ramblas en Barcelona en 2017. Entonces, claro, esta gente han visto que aquellos chavales que estaban en el barrio, en las casas, etcétera y tal, pues ahora los están matando. Entonces, ese desencanto, esa decepción, junto con la decepción que causó el Procés, que no culminó en la independencia, pues han creado este nuevo partido. Bien. Son separatistas, son Sí, independentistas. radicalmente, sí, y mucho más declarados y más sólidos que lo que ha habido hasta ahora. Bien. Están quitando votos a Junts, a RC, le quitan votos, intención de voto. Las encuestas les dan ahora un crecimiento realmente impresionante y todos los demás partidos están asustados por estas encuestas que marcan, bueno, pues que les quitan votos a todos. Les quita votos a todos, fundamentalmente a Junts, pero también a todos, a todos. Entonces, para cerrar un poco, que no me quiero ir, para que el público no se pierda de lo que estábamos diciendo, para subrayar esta idea. Luego, si quieres, hablamos de lo de Oriols. Eh, la clave, y esto todos los que nos estéis viendo lo veréis en cualquier alocución, en cualquier declaración de un político, no saben qué contraponer a lo que no les gusta. Silvia Orriols, por ejemplo, siempre se refiere a los valores judeocristianos de Occidente contra lo que no les gusta del Islam. Pero es que valores judeocristianos de Occidente es un rótulo que no significa nada, porque una cosa es lo judeo y otra lo cristiano. Y dentro de lo cristiano, una cosa es lo protestante y otra lo católico. Entonces, si tú haces una lista de valores judeocristianos de Occidente, te saldrán cosas que son incompatibles entre sí. Entonces, al final, la pregunta es, oiga usted, a usted no le gustan cosas del Islam. Muy bien. Pero ¿qué va a oponer usted a aquello que no les gusta? Porque entonces, si tú te pones con historia, con cosas de estas, estás allí en el borde del racismo
de la xenofobia, de cosas de estas. Entonces, hay que situar el debate en unos términos filosóficos que te permitan enfrentar las ideas sin que haya marcas. Es decir, si tú odias al frutero tunecino porque es de Túnez, eres xenófobo. Si lo odias por la pigmentación de su piel, eres racista. Si lo odias porque es pobre, eres clasista o aporofóbico. Entonces, necesitas un término para poder enfrentarte a lo que no te gusta, pero unos términos que te sitúen en unas coordenadas dialécticas, que no tengan marcas, que no se vea nada más y que no haya nada más. Entonces, el término de Hermes, acabo, Antonio, es que eso no se puede explicar en un minuto, ¿eh? Estoy haciendo un esfuerzo de concisión. En un minuto termino. Sí, sí. En el Protágoras de Platón se explica el mito de están Epimeteo, Prometeo y Hermes. Entonces, Epimeteo reparte los dones a las especies animales y se deja al hombre. Luego viene Prometeo y les da unos dones también a los hombres, pero no les da el don de la política. Entonces, el padre de los dioses, Zeus, dice, hombre, estos tíos, si no pueden vivir en la polis, en la civitas, en la ciudad civilizadamente, si no pueden vivir aquí, se matarán los unos a los otros, se depredarán. Entonces, les da el pudor, que es el respeto hacia el otro, ¿sí? Y la política, el arte de la justicia, de la política, para que puedan vivir en la polis. Entonces, ¿qué es el Hermes? El Hermes, el concepto de Hermes, que es los valores que procura Hermes, Epimeteo, Prometeo y Hermes. Los valores herméticos son aquellas ideas de virtud política, esta es la clave, virtud política de aquello que se considera bueno y conveniente para el gobierno de la casa y el gobierno de la polis, es decir, del Estado. Entonces, cuando tú utilizas el término Hermes, es lo que se considera la virtud política que se considera bueno para el gobierno de la casa y el gobierno del Estado. Y entonces, este término no está marcado. Entonces, lo que tú puedes decir es que no te gusta el Hermes musulmán, el Hermes islámico, y que opondrías al Hermes islámico otro Hermes. Ahora te hablaré, porque ha habido tres. Nosotros hemos estado siempre en tres Hermes. Y tú le puedes oponer el Hermes, vamos a decir, católico, porque luego está el Hermes protestante. Entonces, si tú te sitúas en unas coordenadas que son Hermes protestante, Hermes católico y Hermes musulmán, Hermes islámico, tú puedes entender en términos filosóficos, asépticos, quirúrgicos, no marcados por odios, por racismos, por xenofobias, por nada, porque esto es un debate de ideas, ahí esto se puede centrar y se puede ordenar. Entonces yo en La virtuosa extraña, y acabo, ahora sí acabo, he analizado 3 novelas de náufragos. El Robinson Crusoe de Daniel Defoe, en el que está explotado, y esto no se ha dicho mucho, vamos a decirlo así, en el que está explotado el Hermes protestante. Robinson Crusoe es el paradigma del Hermes protestante. He analizado el filósofo autodidacto de Ibn Tufail, en el que ahí tenemos a Hayy Ben Yaqzan, que es el representante del Hermes musulmán. Y luego he analizado el Criticón de Baltasar Gracián, otra novela de náufragos, en el que allí se explica perfectamente el Hermes católico. En el Hermes musulmán, el filósofo autodidacto, el monoteísmo es el dios de musulmán, es el dios de Alá. En el Hermes protestante, Robinson Crusoe, el número 2, la teoría de los elegidos y réprobos, buenos y malos, los dualismos del mundo protestante. Y en el Criticón de Baltasar Gracián, el número 3, la dialéctica, Andrenio, Critilo y los más de 50 maestros necesarios para formar Andrenio. La dialéctica, el número 3. Entonces, sostengo que hay nosotros hemos vivido siempre en lucha insoluble en 3 Hermes, protestante, católico e islámico, y yo aquí está en este libro, y analizo estas 3 novelas para explicar estos 3 Hermes y lo reivindico como el concepto que no se usa, pero que sería un concepto que marcaría el marco dialéctico, filosófico, quirúrgico, aséptico, sin marcas de odios ni tonterías de estas, en el que se podría dar una discusión. Pero fuera de esto, percibo que todos los que se quieren expresar que no les gusta algo del Islam, no les gusta algo, ¿qué es lo que no te gusta? No te gustará estos determinados valores de su Hermes. Pero cuando estos tíos tienen que oponer algo a lo que no les gusta, el discurso, la parte propositiva, es realmente vacía. Cultura no vale, país no vale, historia no vale, tradiciones no vale, no dan con un término que valga. Yo defiendo que el término Hermes sí que vale. Bueno, esto apresurado, pero es el resumen
más contenido que puedo hacer de La virtuosa extraña. Sí, excelente y muy bien trabado y muy bien llevado, porque eso llega con la filosofía. Sócrates muchas veces se compara, bueno, en los diálogos de Platón hay mucha referencia por el perro, dice Sócrates, por el perro es parece ser que es una forma de exclamar, una referencia a Anubis, al perro de egipcio, Anubis, que luego es Hermes. Cuando dice Sócrates por el perro, está diciendo por Hermes, está diciendo por el Hermes filosófico político, el que quiere conseguir la eutasia para la polis, La diría, autaxia. para bueno. O sea, Sócrates muchas veces usa por el perro, o sea, por Hermes, porque se considera Sócrates es una labor lo que hace la filosofía es una labor de Hércules. Bueno, la República comienza con el verbo bajé, bajé a los infiernos, bajó a los infiernos, a la caverna, ¿no? Que eso es Hermes también, una referencia a Hermes, o sea que la filosofía siempre trata con Hermes como la autasia de la polis o de Cataluña o de España, como quiera Ríos o queramos nosotros, ¿no? Pero claro, hay que ponerse en el plano filosófico, no solamente político, sino filosófico. Y yo creo que eso le falta a Orriol o a mucha gente para salir de ese hermetismo, nunca mejor dicho, de esa cosa cerrada, ¿no? La filosofía rompe esos límites para salir de la caverna, ¿no? Subir la escarpada pendiente y conseguir ver con claridad el mundo, también el mundo político, claro, porque la filosofía es también filosofía política, pero claro, hay que ver con plan filosófico, no solamente fanático político, ¿no? O religioso. Entonces, claro, como tú bien dices, quedarse en criterios de judíos contra musulmanes, que es un poco maniqueo. Yo creo que Cervantes también vivió ahí con los tres Hermes, prácticamente, ¿no? Como dices tú, el Hermes protestante, el Hermes musulmán y el Hermes católico. Cervantes vivió exactamente, si no, no ha pasado tanto tiempo, Cervantes vivió con esos tres Hermes. Pero yo creo que, y por eso el premio Cervantes Filósofo vio ese aspecto de superar, de ponerse en la conciencia filosófica frente a todo ese simple Hermes o simple Prometeo o Epimeteo, sino coger otra figura, ¿no? Otra figura, Hércules, ¿no? Sería la filosofía estaría con Hércules, como Sócrates, que es capaz de bajar a los infiernos y liberar desde el infierno de la esclavitud, de la ignorancia, a la gente que quiera, por ayuda del diálogo y de la reflexión personal, poder hacer una filosofía personal, ¿no? La filosofía siempre, en el fondo, es personal. Yo creo que Cervantes tenía su filosofía personal. Se vio como un Hércules superando el hermetismo de la política, de las religiones, porque como el Quijote, por ejemplo, lo ha hecho ver Jesús G. Maestro, hay mucha referencia a la religión y crítica a la institución clerical o de las religiones. Es un aspecto de desengaño, ¿no? Cervantes parece ser un filósofo que intenta desengañar, que está también muy típico en la época, desengañar de todos esos fanatismos, ¿no? Por eso el premio de filósofo Cervantes es muy apropiado y no solamente lo decimos nosotros, sino Ortega y Gasset también hace referencia a una filosofía de Cervantes y muchos otros filósofos e historiadores. Al igual que toda literatura, como hemos dicho al principio, tiene su filosofía implícita. Toda literatura tiene una filosofía implícita. Bien, pues no sé, puedes hablar de siguiente obra tuya, ¿no? Mira, De esto Razón Fuerte o no, ¿cuál vamos a es? ir a razones fuertes, simplemente no por cronología, sino porque es pertinente a raíz de lo que acabas de decir. Yo, el término filosofía que asusta mucho, yo lo utilizaría simplemente como ordenar las ideas. Vamos a ordenar las ideas. Yo creo que este es para que todo el mundo entienda y no se asuste, porque hay términos que asustan mucho. Oye, tú vas a hablar de algo, entonces tienes que ordenar tus ideas sobre aquello. Y sobre todo, tienes que ser muy consciente de dónde salen tus ideas.
Es decir, hay una frase, me gusta mucho una frase de Gustavo Bueno, que la utilizo mucho, y es que nunca pensamos a partir de un conjunto vacío de premisas. Quiere decir que si yo te pregunto a ti si tú estás a favor o no de la pena de muerte, si tú estás a favor o no de ampliar las millas de pesca que haya que ampliar, si estás a favor o no de construir edificaciones en este determinado lugar, tú siempre vas a poder dar una respuesta, pues sí o no. Pero claro, la respuesta no es tan importante cuando su fundamento, o sea, tú el sí y el no, a partir de qué conjunto de premisas, qué conocimiento tienes tú para declararte a favor o no de la pena de muerte, qué conocimiento tienes tú para entender que hay que ampliar las millas de pesca o que no, qué conocimientos tienes tú para decir que aquí no se construya o que sí que se construya. ¿Qué conocimiento de estas áreas tienes para formular algo? Entonces, el conjunto de premisas sobre el que se sustenta tu sí o tu no a determinadas cuestiones es tan o más importante que el sí o el no propiamente dicho. Entonces, filosofía, vamos a entenderlo como ordenar tus ideas sobre una determinada cuestión y saber muy bien de dónde las sacas. Entonces, en Razones Fuertes, que es como le llamo al libro, aunque todo el título es Razones Fuertes contra un puñado de tópicos, utilizo díadas y tríadas, es decir, pues casta y clase, identidad y personalidad, yo qué sé, ética moral. Utilizo díadas y utilizo tríadas como Hermes católico, Hermes protestante o Hermes islámico, y las utilizo necio, cínico e ignorante. Son tres términos que los utilizamos. Y todas estas palabras que remiten bueno, pues a los usos que hacemos de todas ellas, normalmente entiendo que muchas veces las utilizamos de forma equivocada, desordenada, sin tener claro el fundamento de cada una de ellas. Entonces, por ejemplo, en el ámbito de la literatura y de los estudios de literatura, es muy habitual que lo veo en los congresos, se hacen ponencias sobre la identidad, la identidad, la identidad. Claro, pero es que no la definen nunca. Nunca la definen. Y yo entiendo que muchas de estas ponencias y muchos artículos y muchas clases y muchos libros sobre la identidad, en realidad, aquel individuo a lo que se está refiriendo es a la personalidad. Lo que pasa es que no la ha definido bien. Esto sucede lo mismo con clase y casta. Clase y casta. En el lenguaje político la utilizamos constantemente y esto lleva a grandes paradojas. Porque si tú consideras que la clase es inamovible, la estás confundiendo con la casta. La casta es inamovible, la clase se mueve. Luego alguien puede moverse de la clase sin traicionar a nadie, porque la clase... Ahora, no puedes decir que la clase es fija, es un fósil, y luego, cuando te mueves de la clase, entonces todo se te echa encima. Esto es lo que le pasó a Pablo Iglesias. O sea, ese chalet acabó con Pablo Iglesias. El chalet acabó con Pablo Iglesias porque Pablo Iglesias decía que la clase era una casta. Se confundía la inmovilidad de la casta con la movilidad de la clase. Y entonces cuando tú cometes este error se torna contra ti con el tiempo. Bien, pues este tipo de ejemplos, identidad y personalidad, estos artículos todos tienen que ver con la personalidad, pero los intérpretes de la literatura se refieren a que en tal obra y tal obra se da la construcción de la identidad del individuo. No, hombre, no, era la construcción de su personalidad. Pero lo que tienes que hacer primero es definir personalidad, definir identidad y sobre todo, el fundamento, saber de dónde lo sacas. Yo, si quieres, para redondear esto, porque es un pasaje muy bonito, tengo aquí dos folios con algunos pasajes. Si quieres, puedo leer un párrafo muy breve de Baltasar Gracián, que yo creo que sería muy útil que la gente lo tuviese presente. Y tiene mucho que ver con lo que estoy diciendo. Fíjate. Lo podemos poner en la web, porque no solamente se queda en YouTube, sino tenemos una web. En la web podemos poner textos, lo que queramos. Pues luego te lo paso. Sí, esto está muy pertinente. Fijaos, un consejo que da Critilo. Dice: piense, medite, cabe, ahonde y pondere. Vuelva una y otra vez a repasar y repensar las cosas. Consulte lo que ha de decir y mucho más lo que ha de obrar. Así que su rumiar ha de ser el repensar, viviendo del reconsejo muy a lo racional y discursivo. Esto significa: piensa, medita, ahora pondera, y entonces una y otra vez vuelve a las cosas. Y esto es cuando Gustavo Bueno habla de los fenómenos y las esencias. O sea, hay unas cosas, obsérvalas y defínelas. Pero no te quedes con esta definición. ¿Por qué? Porque las cosas cambian. Eros y Thanatos, todo está sometido a muerte y nacimiento. Luego, ese término tiene que volver a observar
a volver a observar la mudanza de las cosas. Y esa mudanza de las cosas debe llevarnos a repensar el término con el que las nombramos. Y este circularismo es una militancia en el rigor, que es lo que deberíamos promocionar en las universidades, mucho más que la experiencia sensible de las obras literarias. Entonces, estos conceptos que he dicho, personalidad, identidad, casta, clase, si aplicásemos el consejo de Baltasar Gracián y desde los conceptos revisásemos si estamos nombrando bien las distintas realidades, y al observar las distintas realidades volviésemos a revisar si los conceptos son realmente operatorios, si entrásemos en esta dinámica, digamos que nuestra filosofía, es decir, nuestra ordenación de las ideas y su fundamento sería más sólido. Esto es lo que trato de transmitir al lector en Razones fuertes contra un puñado de tópicos. Lo digo porque así ya acabamos de ver ya dos de estos libros a los que te referías al principio. Acaba de salir, ese libro tuyo acaba de salir, ¿no? ¿Tienes un ejemplar por ahí cerca que pueda a cámara? Sí, tengo aquí. Perdón. Y para que lo quieran, lo pidan en su librería, exactamente. Ese Este, acaba de salir, ¿no? Es contra un puñado de tópicos, sí, ¿no? Razones fuertes contra... Ahí también hablan de Cervantes y de obras de Cervantes, ¿no? No, También. bueno, aquí lo único, no, aquí lo único que hago es que esto lo tomo de Jesús Maestro, porque Jesús Maestro es quien ha planteado esta teoría, pero claro, me va muy bien, como estoy haciendo siempre díadas y tríadas, Maestro ha denunciado la díada Shakespeare y Cervantes, la ha destrozado completamente, es decir, no se pueden poner en el mismo nivel de ninguna manera. Entonces yo aquí lo único que hago es, me hago eco, tomo directamente de Maestro, eh, eh, esta contraposición que habitualmente, como tópico, entendemos que son autores de la misma valía, muy semejantes, que están en un mismo nivel, ¿no? Y claro, esto es un engaño inglés. Es decir, aquí la Inglaterra nos ha colado esta asociación, nosotros la hemos asumido de forma papanatas, cuando realmente la diferencia no ya tanto en las obras, sino en las ideas de Cervantes y de Shakespeare es realmente, o sea, es que uno está en la modernidad y el otro está en el antiguo régimen. Entonces, claro, no pueden ir juntos estos individuos. Entonces, esto es una de estas díadas que impugno en estas razones fuertes. Pues no salvas ni siquiera ninguna obra de Shakespeare, por ejemplo, La Tempestad, ¿no? Que No, dicen a ver, que no, critica no, mucho. perdón, di. No, no, Tempestad es muy. Eh, por los defensores de Shakespeare, dice, hombre, por lo menos La Tempestad es una obra que A ver, critica el despotismo, ¿no? bueno, vamos a ver. Es que aquí, a que se entienda también, esto no es impugnar, o sea, este no vale nada. No es esto. A mí me gusta mucho Shakespeare, me gusta mucho, y es el mejor constructor de diálogos que hay en el teatro, de monólogos, perdón. Los monólogos de Shakespeare son impresionantes. Es decir, es un genio cuando mete al teatro dentro del teatro. O sea, en todas sus obras hay teatro. O sea, que a mí me gusta mucho Shakespeare. Ahora bien, si quieres lo explico para que quien nos pueda estar viendo no sepa Para por dónde va. despejar dudas, que tampoco decimos que no se lea Shakespeare. No, en absoluto. No, me gusta mucho. Ahora, Al contrario, hay que ver a Cervantes, a Shakespeare, a todos los grandes. no. Sí, pero Antonio, pero hay que leerlo críticamente. Este es el problema. O sea, el problema es que tú lo que no puedes hacer, porque esto lo hizo Harold Bloom, que es el máximo experto en Shakespeare, y luego aquí todos han copiado a Harold Bloom y han reproducido acríticamente lo que decía Harold Bloom. Harold Bloom dice que Shakespeare, y tiene un libro que se titula así, es el inventor de la modernidad, ¿vale? Entonces, ahora vamos a decir, tengo que explicar, Incluso de la naturaleza humana, llega a decir del hombre. el inventor de la naturaleza humana, sí. Bueno, entonces ahora esto, Antonio... O algo parecido, ¿eh? No, sí, la condición humana, cosas de estas. Pero fundamentalmente el título del libro es El inventor de la modernidad. Pues, bien, esto lo voy a explicar en un minuto y medio, porque me toma un poco de tiempo, pero va a quedar muy claro y todo el mundo entenderá a qué me refiero y no estoy Ahora, como Cervantes filósofo es pertinente. ¿Quién realmente, a quién debemos más la modernidad? ¿A Shakespeare o a Cervantes? ¿No? bueno, pues la modernidad es la reacción contra el antiguo régimen.
Es decir, el antiguo régimen, el sistema monárquico, súbditos y las dos instituciones, esto lo explicaba Gustavo, bueno, más representativas del antiguo régimen son el trono y el altar. Es decir, el rey, la estamentización social y el altar, la iglesia. Estas son las instituciones del antiguo régimen. Cuando los revolucionarios franceses se sublevan contra el antiguo régimen, lo que hacen es cargarse al rey, ahí está la guillotina, y la estamentización social, y pasar de súbditos a ciudadanos. Ya no hay estamentos, sino que hay una olización, hay una igualación entre los individuos, en teoría. Y contra la religión, que consideraban que era una superstición, lo que defienden es la ciencia. Entonces, ciencia y homogeneización de clases contra religión y estamentización social. Estas dos instituciones, el trono y el altar, son las instituciones típicas del antiguo régimen. ¿Qué es la modernidad? Pues prescindir de estas instituciones. Entonces, vamos a ver qué hace Shakespeare y vamos a ver qué hace Cervantes. En 30 segundos cada uno de ellos. En Macbeth, Macbeth va contra el rey legítimo y se alía con las brujas, es decir, contra Dios. ¿Cómo termina Macbeth? Pues tanto Macbeth como Lady Macbeth, todos mueren, todos mueren. Quien se atreve a tocar al rey genera la muerte para sí y el mal para su pueblo. Y quien se alía con las brujas contra Dios acaba fatal. ¿Qué sucede en Ricardo III? Ricardo III mata a todos los intermediarios que tiene para hacerse el rey. Se ríe de los creyentes, sale con una Biblia y dice, va, a estos les lees unos pasajes de aquí y ya los tienes convencidos. Y Richmond, en la escena final, en la batalla contra Ricardo III, Richmond arenga a sus hombres apelando a dos cosas. Vais a luchar por el rey legítimo y por Dios, contra el usurpador del trono y el sacrílego. Es decir, quien toca a Dios y quien toca al rey acaba fatal. ¿Qué sucede con Hamlet? Exactamente lo mismo. Ahí está el espectro de su padre, siempre espectros, brujas, toda la cosa, todo el mundo metafísico ajeno a Dios o contrario a Dios. Y por otro lado, los usurpadores del trono legítimo. Si tocas el trono o tocas a Dios, hundes el mundo y te llevas a la muerte. Conclusión, Dios, el trono y el altar no se tocan. Entonces, a mí me gusta, esto es lo que Maestro ha subrayado. Entonces, la idea aquí es, ¿dónde está la modernidad? Si hemos dicho que tanto los jacobinos en Francia, la izquierda liberal en España, los comunistas contra los zares en Rusia, o la izquierda maoísta contra la dinastía Qing, o sea, todo el antiguo régimen ha sucumbido y se ha acabado, digamos, impugnando las dos instituciones, el trono y el altar. Entonces, esa es la modernidad política, que te puede... Cuidado, yo no me alineo en nada, ni es buena, ni mala, ni ninguna cosa de estas. Sencillamente decir que esto sucedió así. La modernidad es la supresión o la superación de esas dos instituciones del antiguo régimen. ¿Qué sucede en el teatro de Shakespeare? Pues que se defienden las dos instituciones del antiguo régimen. Y ahora, muy rápido, en 30 segundos, ¿qué pasa en Cervantes? En Cervantes lo que sucede es que no hay ninguna idea metafísica que intervenga en la suerte de los hombres. Cuando Basilio, en las bodas de Camacho, simula que se suicida para que Quiteria se casa con él y entonces persista ese matrimonio, se clava una daga. Entonces, en realidad se la pone entre el brazo y el pecho. Cuando se la quita, todo el mundo dice, milagro, milagro. Y Basilio dice, no, industria, industria. Más casos. No tiene aquí fortuna parte alguna. Cada cual se fabrica su destino. Es decir, no hay ideas metafísicas que participen en la suerte de los hombres. Lo mismo sucede con los agüeros. Bien, no puedo seguir porque eso nos tomaría mucho tiempo, pero la cuestión es que lo metafísico no interviene en el orden operatorio de los hombres. Y luego la segunda, que es importantísima en Cervantes, la estamentización social. El rey y tal. Muy bien. Los héroes en Cervantes, esto también lo ha marcado Maestro perfectamente, en La Numancia es la primera obra de teatro, tragedia teatral, en la que los protagonistas es el pueblo llano. Pero es que en la obra de Cervantes, el pueblo llano tiene una importancia fundamental. Nadie es más que nadie si no hace más que nadie. Dulcinea es hija y los otros cada uno es hijo de sus obras. O sea, y la que más me gusta, el que no sabe, aunque sea rey o príncipe, para mí forma parte del número del vulgo. O sea, un rey ignorante es vulgar. Y una persona del pueblo llano que sabe es una persona elevada. O sea, esta atención a la clase popular y a centrarte en lo que tú haces,
lo que tú haces dirá cómo tú eres. Ahí está el último ejemplo. El cura, ¿no? Cuando dice, sí, a este le tenéis que creer. ¿Y por qué? Porque lo digo yo. ¿Y a fe de qué? Pues a fe de mi oficio. Dice, bueno, pues vamos listos, vamos apañados. Es decir, es el individuo el que merece confianza por las obras que hace y no la institución en la que éste está. Pues bien, toda esta atención que es hacia los ciudadanos, que es homogénea, que es horizontal, que no es estamental, es moderna. Y el prescindir de metafísicas también es un signo de modernidad. Y esto no se encuentra en las tragedias de Shakespeare. Entonces, cuando digo que no van juntos, es porque uno está reivindicando el antiguo régimen y otro está, avant la lettre, antes de que suceda, está ejerciendo ya la gran subversión en que va a consistir la modernidad política, la Revolución Francesa. Es decir, esas dos, el derrocamiento o prescindir, vamos a decirlo así, de estamentizaciones sociales y de presencias metafísicas son las dos notas distintivas que luego tendrá la modernidad. Pues eso está en Cervantes. Bien, esto que insisto, esto es de Jesús Maestro, no me apropio de ninguna idea de nadie, lo pongo en el libro, en Razones Fuertes, está porque destruyo una díada, la díada Cervantes-Shakespeare. Cuidado, esto no es una impugnación del teatro ni de la poesía de Shakespeare, nada de todo esto. Es sencillamente señal que no están en lo mismo, que Harold Bloom es un propagandista de lo suyo y hace muy bien. Los que lo hacen muy mal son los que desde España los identifican o se obnubilan por Shakespeare. Pero vamos a ver, aquí lo único que hay que hacer es saber en qué consiste la modernidad, cuáles son las instituciones del antiguo régimen y leer con atención qué pasa en Macbeth. ¿Por qué muere Macbeth y Lady Macbeth? ¿Por qué muere Ricardo III? ¿Por qué en Hamlet mueren todos? ¿Por qué? ¿Y qué han hecho? Y si tú te preguntas por qué mueren y qué han hecho, tú verás que todos han ido contra el rey legítimo y se han aliado con fuerzas contrarias a Dios. Ya está. No hay nada más. Está escrito en Shakespeare esto. Ha resumido muy bien. Nosotros, nuestra idea de Cervantes filósofo es, en esencia, lo que has dicho, lo que has resumido muy bien. Yo diría más, algo más. Es que en el mismo Platón hay una confianza en todas las personas que por sus méritos, independientemente de que sea hombre, mujer, pobre o rico, por sus méritos consigue alcanzar el mundo de la episteme, ir a salir de la caverna. Eso es platónico, sigue siendo moderno, claro, eso está siempre en todas las épocas y es una razón más de por qué Cervantes también es un filósofo implícito en toda su obra, ¿no? Implícito en toda su obra literaria hay un gran filósofo, uno de los mejores españoles. ¿Mm? A mí de Platón lo utilizo mucho y sale en Razones Fuertes. En Razones Fuertes, y esto lo tomo... una cosa, voy a decirlo para que no haya ninguna confusión. Razones Fuertes no es un ensayo. Es decir, yo en Razones Fuertes a lo largo de años he ido leyendo, he ido anotando cosas de otros, que me parecían muy interesantes. Entonces, yo reconozco que aquí casi todo es de otros. Yo lo que sí que me permito expresarlo con mis palabras en un lenguaje y con unos ejemplos que pretendo que puedan llegar. Fundamentalmente esto, lo explico, Antonio, en un minuto porque eso creo que debo justificarme. La filosofía funciona así, el pensamiento funciona así. Tenemos que recoger lo que se ha dicho y razonarlo, enfrentarlo, aclararlo. Y Esto viene de mis... todo viene de Platón. Al final todo viene de Platón. Bueno, y de algunos más. Bueno, Pero todo esto viene de mis grupos. Yo he dirigido durante muchos años y sigo haciéndolo, grupos de lectura. Entonces, cada mes en distintos sitios nos leemos una novela y la criticamos. Y esto llevo haciéndolo 15 años. Entonces, han pasado por las aulas de estos grupos de lectura, me he pasado por delante muchísima gente. Y entonces, al final, he visto que en la literatura muchas veces salían estos tipos de problemas, pues personalidad, identidad, libertad. ¿Qué es la libertad? ¿Qué es esto? ¿Qué es una nación? ¿Qué es lo otro? ¿Qué es lo cual? Y esto sale en las obras literarias muy a menudo. Entonces, he hecho un libro fundamentalmente dirigido para todos aquellos que van a mis grupos de lectura, porque esto es que lo repito continuamente. Hablo de esto porque esto está en la literatura muchas veces. Entonces, por eso he hecho este libro. Bien,
y tomo cosas de otros, pero lo expreso de esta manera. Bien, de Sánchez Tortosa tomo una interpretación que hace del Menón, que es realmente impresionante lo que está en el Menón y lo que Sánchez Tortosa nos hace ver. Y esto es yo aquí en Razones Fuertes digo que es la lección más importante. La más importante de todas las lecciones, que lo pongo al final del libro, es la que encontramos en el Menón. ¿Por qué? Y lo explico en un segundo, que esto puede también interesar mucho al público que tengamos. Sócrates en el Menón hace lo siguiente. Toma a Menón y le pregunta que qué es la virtud. Entonces Menón empieza a contestar y Sócrates hace 3 preguntas. Entonces, entonces Menón cambia y ya le da otra respuesta. Y Sócrates hace otras preguntas y al final Menón concluye, oye, ¿sabes qué? No tengo ni idea de qué es la virtud. Bueno, esa es la pars destruens, la parte de la destrucción del sofista. Menón es un sofista. Entonces dice que venga tu esclavo. Que venga tu esclavo, lo más bajo que hay. Bien, le dice, ¿hablas griego? Lo fundamental para entenderlos. Sí, vale. Y a partir de aquí, Sócrates es un buen maestro. Pues haciendo preguntas y ayudándole al esclavo de Menón, le hace una prueba, no lo explico aquí, que nos tomaría mucho rato, de trazar un cuadrado de dos segmentos de lado, da un área de 4. Si quieres un área del doble, ¿qué haces? Pues si entonces el esclavo pues pone 2 lados más, pero entonces es 4 por 4, es 16, no es 8. ¿Cómo logras 8? Digo, bueno, pues le pondré 3 lados, no, porque entonces al cerrar el cuadrado el área es de 9. Entonces, para resolver aquello, tienes que dejar la aritmética y pasar a la geometría. Tienes que trazar la hipotenusa, las diagonales, la hipotenusa, y entonces ahí es cuando pasas, insisto, de la aritmética a la geometría. Es de la proporción directa, ¿sí?, a otro tipo de figuras. Bien, ese salto a la geometría lo hace el esclavo de Menón gracias a un maestro. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que el poderoso, esto es Cervantes, ya por príncipe y señor, si no sabe, para mí forma parte del vulgo. Pues aquí tienes a un rico Menón que no sabe. Entonces, lo que hace un buen maestro es coger al que se cree que está aquí arriba, en sofista, y bajarlo a un nivel 0. Y coger al que está en el nivel 0, que es el esclavo, y subirlo a un determinado nivel. Al final de este diálogo, el esclavo de Menón está en mejor situación que Menón. Entonces, esta idea de apelar al pueblo llano y que todo el mundo tiene la potestad, la capacidad de adquirir conocimiento con la única auxilio de tener buenos maestros. Pues bien, esta es una buena enseñanza que también intento reflejar y que quede aquí plasmada en estas razones fuertes. Para recordar a Cervantes, en el Quijote tenemos a Sancho como gobernador de Barataria. ¿Cómo es una persona del pueblo, del campo, puede ser gobernador? Y en términos morales lo hace bien y termina Perfecto. perfecto. Hace perfecto. Y cuando acaba, leemos que ahí quedaron escritas las constituciones de Sancho, de tan buen recuerdo que Sancho dejó a todos aquellos. Que debería tomar nota Orriol, Silvia Orriol, de ese pasaje del Quijote de Sancho como gobernador de la península Si barataria. quieres, ahora podemos hacer el salto al libro de Orriols. Lo Como digo quiera. por ir hilvanando. A ver si puede ver Orriol, es Orriols, ¿no? Con R, Orriols. Orriols, ¿no? Sí, sí. Que Pero sí, como quiera, está muy bien. Eso es lo último, ¿no? Que tiene. sí, este es el último libro que he sacado, es el de Lecciones del Quijote para Silvia Orriols. Exacto, muy bien, perfecto. Entonces, estas lecciones del Quijote para Silvia Orriols, si quieres te lo resumo también el libro, como estamos haciendo. Marcar estas lecciones para Silvio del Quijote, porque tú tienes un libro sobre el Quijote, cómo leer con Vale. disfrute y con razón, ¿no? Vemos si quieres el del Quijote y luego vemos el de Orriols. El del Quijote se titula Entender el Quijote y disfrutar. Entonces, aquí la idea es la siguiente. Hay un pasaje de Baltasar García que me interesa muchísimo, porque subvierte algo que a veces entendemos de forma contraria. Me explico. La tesis que sostiene Gracián en ese pasaje es que quien no entiende, no atiende. Muchas veces nos dicen, tienes que atender para poder entender. No, Gracián lo subvierte. Es quien no entiende, no atiende. Pongo un ejemplo. Mientras estudiaba la carrera, trabajé 2 años, esto ya es un ejemplo personal, ya me meto yo. Trabajé 2 años de acomodador en el auditorio de mi ciudad, de acomodador. Entonces, estuve presente en la sala en muchos conciertos.
pues, y dices, oh, pues qué culto, ¿no? Qué culto saliste o qué instruido saliste. No, yo salí igual de ignorante que cuando entré. Si tú entras en un concierto, entras en una sala, perdón, y ves una orquesta sinfónica y tú no sabes música, lo único que vas a poder hacer es sentir el concierto. Es decir, el sentimiento es la proeza del ignorante. Yo estuve 2 años sintiendo conciertos, ¿de acuerdo? Sin entender lo que allí pasaba. Pero sentir, pero en plan casi fisiológico, porque tampoco es Sí. un sentimiento cultivado, claro. No, 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 no. Es la impresión sensible. Mm. Oh, qué música más bonita. Oh, Claro, esta música me exalta. los saltos Este, o... sí, bueno, pero claro, pero eso es muy pobre. Es decir, muy- ahora bien, los estudiantes del conservatorio, que los mm. conocía a algunos, cuando entraban en el concierto, luego ellos, cuando salían, hablaban de lo que habían entendido, porque ellos entendían lo que sucedía. ¿Mm? Entonces podían, como entendían, podían atender, fijarse en las cosas. Entonces, Claro. si tú no dispones, por ejemplo, vamos a razones fuertes otra vez, si tú no dispones de conceptos fuertes, si no entiendes, por mucho que leas, no atiendes. No es porque te fijas mucho que sabes, no, es porque sabes mucho que entonces puedes entender. La literatura, esta es una idea también de maestro, la literatura no te enseña nada, tú tienes que venir enseñado de fuera. Es decir, la literatura lo que hace es poner a prueba la potencia de tu racionalismo crítico. O sea, tal es tu competencia crítica, entonces vas a medirte con la obra literaria. Y la obra literaria te va a establecer un pulso entre dos racionalismos, el construido por el autor y tu racionalismo crítico, y a ver dónde quedas, a ver dónde quedas. Son muchos los lectores idealistas del Quijote que no entienden que el Quijote es una impugnación del idealismo, no una defensa. La Pero mayoría de los expertos en el Quijote, en Cervantes, son idealistas. Increíble. sí, y leen como lo que son. Sí, Es sí. decir, como eres idealista, como solo entiendes de idealismo, solo atiendes al idealismo. Entonces, es al revés. Es cuando tú te das cuenta, cuando tú sabes en qué consiste la diferencia entre idealismo y materialismo, esto está en razones fuertes también, entonces puedes atender a lo que Don Quijote hace y dice, y hacen y dicen los demás, y lo que allí sucede, y entonces tú te das cuenta, atiendes, porque atiendes que lo que allí está sucediendo es una impugnación del idealismo. Cervantes le permite a Don Quijote todo tipo de luchas ridículas, pero cuando viene un bajel, que luego ya vemos lo que es, pero da igual, viene un bajel desde Berbería en un ataque, en una razzia contra la playa de Barcelona y salen a neutralizar aquel bajel, en esa ocasión en la que Don Quijote podría haberse batido contra los moros y haberlos destruido a todos, podría haber ido Don Quijote a luchar contra el turco y derrotar al turco. Pero Cervantes, estas cosas que van en serio, no se las permite a su héroe. Cervantes, la guerra de verdad, no la puede dejar en manos de un idealista. No puedes dejar las cosas importantes en manos de los idealistas. Si tú entiendes la diferencia entre idealismo y materialismo y atiendes a lo que sucede, entonces, bien, esto era un ejemplo del atender y no entender. Bien, No, yo pero sostengo... te voy a decir, ya que estamos hablando Sí, del diálogo filosófico, una de las soluciones que han dado los idealistas a esta crítica fundamental es que, bueno, en el Quijote la interpretación correcta no es la idealista. Dices, bueno, vale, pero hay una mezcla de realismo e idealismo. Cervantes quiere mantener esa mezcla, quiere mantener también el idealismo de Don Quijote. Ante eso, ¿qué le contestas? en el amor. Esto también lo señaló Maestro. Cuando al final, en la muerte de Don Quijote, que es una muerte muy curiosa, ¿eh? O sea, Mm, es una muerte en la que Cervantes se ríe de todos nosotros. mm, Eh, bueno, no sé, o sea, que son demasiadas ideas. Bueno, él abjura de todo, tengo el juicio ya libre y claro, tengo el juicio ya libre y claro, curiosamente después de dormir 6 horas. Bueno, bien, abjura de todo menos de Dulcinea. Es decir, el idealismo que Cervantes le permite a Don Quijote es el del amor. Ese todavía sí. Ese todavía queda. Pero sí que es verdad que todos los personajes que se encuentran con Don Quijote se preguntan si está loco o no. Todos, el caballero del verde gabán, su hijo, todos le someten a pruebas y todos dicen está completamente loco, otros dicen no, está cuerdo, otro está loco a ratos, otro está sobre una materia está loco y el otro no. Bien, la locura de Don Quijote y los idealismos son estrategias de Cervantes. Es decir, Don Quijote se mete contra el molino,
para que quede claro que está loco. Pero es que en ese mismo capítulo apalea a los dos frailes de la Orden de San Benito y los insulta gravemente. ¿Cómo puedes hacer tú, en el siglo XVII, a principios del siglo XVII, que en una novela se insulte y se apalee a dos frailes, que no te pase nada? Pues hombre, si lanzas a tu caballero contra un molino y luego este tío insulta a estos y les pega, casi los mata, pues entonces el lector, pues ya verá, ya verá. Ahora, un lector que esté atento a las cosas, atento porque entiende lo que allí está pasado, o sea, primero entender y luego atender, entonces puedes explicar la locura de muy distintas maneras. Porque claro, cuando sale del Palacio de los Duques, Don Quijote dice, esta es la primera vez, dice el narrador, que creyó ser verdadero caballero andante. O sea, esa en el Palacio de los Duques, en la segunda parte, es la primera vez en que él cree ser caballero andante de verdad y no figurado. Luego, antes no lo ha creído. Bueno, la locura de Don Quijote es un galimatías orquestado muy astutamente por Cervantes. Los idealismos de Don Quijote son casi todos perniciosos para él. Casi todos son perniciosos para él. El del amor es el que más se preserva. Pero este idealismo muchas veces está razonado. Para lo que yo quiero, Dulcinea, tanto vale como la más alta princesa. ¿Acaso crees tú, Sancho, que las Filis, Cloes, Doroteas, Amarilis, a las que cantan los poetas, son damas de carne y hueso, sino que las más de las veces las fingen por dar sujeto a sus versos? O sea, los poetas fingen a esas mujeres por darle sujeto a sus versos. Yo quiero a Dulcinea para lo mismo, porque quiero amar a alguien. Pues ahí no hay idealismo, ahí hay un uso de la referencia femenina propio de la poesía petrarquesca o garcilasista en España. Hacen lo mismo. Entonces, bueno, pues sí, es todo, en Cervantes no es plano, no es blanco o negro, las cosas son muy esquivas, muy engañosas, de muy distintas maneras, pero sí que se da una impugnación del idealismo con algunas excusas, con algunas excepciones, digamos, y el desarrollo de un materialismo a ras de suelo. Más vale un diente que un diamante, ¿no? Esta es la filosofía materialista popular del Quijote. Muy bien, vamos a retomar el libro tuyo sobre el Quijote para entender el Quijote y luego faltaba la Orriols, ¿no? La Sí. señora Bueno, y Silvia Orriols. entonces ha sucedido, fíjate que la virtuosa extraña trato del Hermes, que es importante. En razones fuertes trato de ideas que tengan un fundamento sólido. En entender el Quijote y disfrutarlo, analizo, mi aportación aquí es que analizo muchísimos pasajes del Quijote y todos ellos te pueden servir para entender el Quijote, para entender lo que sucede ahí y por tanto disfrutar, porque es falsa la oposición razón o sentimiento. O sea, yo aquí, si yo veo una pintura y la siento, tengo un placer. Y la razón anula el placer. No, yo defiendo que la razón lo inflama el placer. O sea, cuanto más sabes, más ves. Cuanto más ves, más gustas, más gustas. No, la razón no anula el goce, el placer. De ahí el título, entender el Quijote y disfrutarlo, porque no son, una cosa no quita la otra. Bien, y finalmente, ¿qué ha sucedido? Pues bueno, ha salido el fenómeno Orriols. Entonces, en el fenómeno Orriols he visto claramente que ella tiene una valentía materialista y que incurre en un tremendo idealismo. ¿La valentía materialista cuál es? Bueno, pues yo entiendo, y esto no significa echar a gente ni tontería, nada. Yo entiendo que es imposible, y esto tendría que explicarlo más, porque no he dicho el contenido, pero bueno, es imposible la fusión, la integración. Es que integrar es muy difícil. Integrar es una palabra trampa. Esto lo digo en razones fuertes. Antonio, explico lo de integrar y luego voy a lo de Orriols, ¿vale? Que así se entenderá. Es que si no digo lo de integrar, no se entenderá lo de Orriols. No te sale. ¿Me permites hacer este paréntesis? Bien. Vamos a ver, integrar es una palabra trampa. Todos los que hablan de integrar realmente no saben lo que dicen. Son buenas personas porque entienden que todo lo diferente es armonizable. Todo lo diferente es armonizable. Y hay cosas que no son armonizables, que no se pueden unir las unas a las otras. Entonces, los Hermes son insolubles. O sea, sí, el Hermes protestante y el católico son los que más pueden convivir, pero nosotros nos estamos protestantizando a toda marcha. Es decir, siempre si está uno, no está el otro. Yo aquí me acuerdo del tetrafármaco de Epicuro. Si la muerte está, tú no estás. Si tú estás, ella no está. Pues bien, si está el Hermes protestante, tú no estás. Si estás tú, no está el otro. Y con el Islam sucede lo mismo. Entonces, la convivencia con el Islam, la integración, perdón, es un eufemismo.
para evitar la palabra aculturación o gueto. Es decir, cuando dos cosas que no pueden estar juntas pretenden estar juntas, o tú prescindes de lo tuyo y te vienes a lo mío, o yo prescindo de lo mío y me voy a lo tuyo. Aculturación. Y si no, gueto, tú vives aquí y yo vivo aquí. Nuestra convivencia con el Hermes islámico es normalmente el gueto. Hay algunos casos de aculturación, pero si no es el gueto. Esto lo vemos en toda Europa desde hace mucho tiempo, etc. Bien, integración no es una palabra, es una palabra tramposa que utilizan los buenas personas y los cínicos. O sea, una buena persona ignorante entiende que todo se puede armonizar, que todos podemos vivir felices, etc. Esto no se ha dado nunca, nunca. Pero eres una buena persona. Y luego están los cínicos, los que saben que esto así no puede ser, no puede ser. Pero, pero bueno, viven de ello. Bien, ahora voy a Oriols. Oriols es valiente porque está diciendo que ella no dice Hermes, porque no tiene el término. Entonces habla de culturas del norte de África. O sea, no sabe perfilar al contrario, comunidades islámicas, con valores primitivos. Bueno, cosas así, habla cosas así. Y luego opone valores judeocristianos de Occidente. Entonces, yo digo que esta es una mujer valiente porque al menos se atreve a decir que así no podemos vivir y que somos insolubles y que demográficamente, y esto es verdad, esto lo estudia perfectamente Alejandro Macarón Larumbe en un libro titulado Los últimos españoles. Vayan a este libro. Entonces, demográficamente se da un proceso de sustitución y esto es clarísimo. Donde sucede en muchas ciudades catalanas es una evidencia innegable. Entonces, ¿qué sucede? Pues que demográficamente creces y entonces el Hermes que vas a aplicar es el Hermes de la ley islámica, de la Sharia. Entonces, esto no es conveniente para nuestro Hermes y para nuestro bien. Entonces, aquí hay un problema muy serio, muy serio. Y esta mujer es valiente porque es de los pocos que lo dicen y todos le han hecho cordones sanitarios, le van en contra, la insultan, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esta mujer es valiente en esto. Ahora bien, yo digo pero que a la hora de la parte propositiva de oponer algo a esto, es vacío, tiene vacío, porque no dispone del Hermes. ¿Cuál Hermes? Pues el que resulta de la tradición greco-latino-hispano-católica. Esto ahora no puedo explicarlo. Esto está en La virtuosa extraña. En el primer libro explico cómo la idea de bien que nosotros hemos tenido secularmente es la que resulta de la filosofía griega, del derecho romano y de la escolástica, fundamentalmente de la escuela de Salamanca. Cuando se conjuga perfectamente y se desarrolla en términos políticos la filosofía griega y el derecho romano. Entonces, este curso es un curso del que sentirse orgulloso. Es un curso que es admirable, que es bueno, que es virtuoso y es extraño que no podamos hablar de esto en positivo. Es extraño que cuando hablas de esto te lancen el adjetivo que todos sabemos, ¿no? Entonces, eso es lo extraño. ¿Y a Oriols qué le sucede? Pues le sucede que no le he oído nunca apelar a Grecia y a Roma, pero a lo hispano-católico menos, porque no puede acudir a lo hispano, porque odia a España, etc. Bien, pero entonces, ¿qué te queda, Silvia? ¿Qué te queda? Le queda Europa, la Europa de la civilización judeo-cristiana, etc. Es decir, la nada, porque el rótulo valores judeocristianos de Occidente es un rótulo vacío. Entonces, esta mujer es valiente, pero no tiene nada que ofrecerles a ellos. Y por otro lado, luego está el idealismo. El idealismo en su proyecto secesionista, y yo, bueno, sostengo algunos errores de este proyecto, pero fundamentalmente el peor de ellos es un error cervantino, que es equivocarte de enemigo. Equivocarte de enemigo. Es decir, no, ya está, Antonio, acabo. O sea, entender que aquellos con los que has compartido la tradición greco, latino, hispano-católica, aquellos con los que has estado secularmente compartiendo lo mismo, enfrentados al Hermes protestante y al Hermes islámico, lo que te ha, el cemento que te ha unido ha sido tu contradistinción del Hermes protestante y del Hermes islámico. Y ahora aquellos con los que has estado los consideras enemigos. Pues te vas a quedar sin estos y te vas a quedar muy sola, porque no hay nada, no tendrás nada, no tendrás ninguna idea que oponer a lo otro, porque los valores a los que tú te refieres, ponlos negro sobre blanco y a ver qué te sale de ahí. Entonces, esta es la crítica al idealismo de esta mujer. Antes he valorado muy positivamente su materialismo, su visión de la realidad actual en Cataluña. Entonces,
Aparte de esto, el Quijote me da una nutrida nómina de capítulos y pasajes que explican cantidad de cosas de las que hoy vivimos en Cataluña. Entonces, trazo las analogías y realmente son impresionantes. O sea, muchas de las cosas que nos pasan las podemos explicar perfectamente acudiendo al Quijote. Bueno, este es el resumen también. La característica de Cervantes Piroso, su universalidad y cómo ¿no? Siglos han pasado varios siglos y sigue siendo actual. Porque siempre hay idealistas. Sí, sí, pues siempre hay idealistas. En plan, Silvio Ríos es como Don Quijote en sus locuras peores, ¿no? Valiente, pero luego no es realista, ¿no? Sí, bueno, es como Zoraida, la Zoraida del Quijote. Es decir, Zoraida es una mujer valiente. Yo lo pongo en el primer capítulo. Digo, Orriols es una mujer valiente, singular y ejemplar en muchas cosas. Zoraida también lo es, pero Zoraida se va del Hércules islámico hacia la luz, la vida y la bondad, o no sé qué. Es decir, se va a España, a la monarquía hispánica, a buscar esto. Estas dos son valientes, pero le falta lo otro. Ahora bien, una cosa que acabas de decir, El Quijote siempre será un libro actualísimo porque siempre habrá idealistas. Y ahora vuelvo a razones fuertes. He observado en mis grupos de lectura y en mis clases, y esto es preciso también decirlo ahora, que mucha gente tiene idealizado al idealismo. Es decir, cuando tú dices el idealismo es un error, todos, pues ¿qué haríamos sin los idealistas? No sé qué, no sé cuál. No, 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 es que está idealizado el idealismo. O sea, es que la gente se cree que ser idealista es tener unas buenas ideas que serán como la brújula de tu acción política. Y entonces eres un idealista. No, señor. O sea, en absoluto. Y se entiende que el materialista es un tío resignado. Es decir, que frente a la realidad, pues no haces nada, ¿no? Y el idealista es el que quiere cambiar las cosas. No, señor. El idealista es el que desatiende por completo la realidad de lo que hay y pretende suplirla con su imaginación. O sea, una Rosa Parks idealista, habría subido a aquel autobús y habría dicho: hola, hermanos blancos, ¿sabéis qué? Ahora me voy a sentar aquí delante con vosotros, porque todos debemos ser amigos. Esta es una Rosa Parks idealista. Rosa Parks no era idealista porque se subió allí y su rostro es un rostro que lo expresa todo. Entonces, cuidado con esto, porque cuando digo que el Quijote es una crítica del idealismo, muchas personas que tienen idealizado el idealismo entienden que el idealismo es conveniente. No, el idealismo no es conveniente. El materialista quiere lo mismo que el idealista, quiere cambiar las cosas, pero el materialista es consciente de lo que hay que hacer y de los peajes que hay que pagar. Es que Silvio tiene, Oriols es de un idealismo impresionante. que tienen, idealizar el idealismo confunde como si los materialistas o los realistas no tuviesen sus ideales del bien y quieren conseguir el No, bien. Tienen secuestrado el bien solo para sí, los idealistas. Eso han conseguido la propaganda. El Hermes protestante, por ejemplo, ha conseguido que la mayoría de la gente piense eso, ¿no? Que los materialistas, los realistas no persiguen el bien, o no sí. sé. Eso Lo persigo igual que tú. Ahora hay que tener una conciencia muy clara de la situación en la que te encuentras y de tu capacidad operatoria, de lo que puedes hacer. exacto. Ahora, si todo lo fías a la voluntad, al voluntarismo, pues seremos independientes. Pero yo a Silvio Ross le he visto tres vías a la independencia. La vía Heidi, que es que ganaremos nosotros y entonces montaremos la independencia y punto. Y luego la vía Cardona. Cardona era un individuo que ella admira mucho y él era un soldado de Cataluña y él promovía la guerra contra España. Entonces, yo digo, hablo de la vía Cardona, que es la de la guerra, la vía Heidi, y luego a veces dice una mezcla de las dos, que es que será necesario que el pueblo catalán haga una serie de movilizaciones, que tome algunos lugares fronterizos, pero luego ya todo será normal. Entonces, tanto la vía Heidi como ¿Has la editado, vía... has editado esas reflexiones contra Silvio Ros? ¿Las has editado en libro? ¿Tienes el Sí, libro ya editado? ¿Lo tienes sí, por ahí? sí, Podemos, lo tengo aquí delante. ¿Quieres que lo vaya a buscar? sí, enséñalo a cámara también, porque tenemos que ver. Vamos a dedicar un encuentro a ese último ensayo tuyo, porque es muy interesante. No se conoce, en el resto de España no se conoce a Silvio Orriols. Aquí en el resto de España Pero aquí conocemos se verá al revés, ¿no? Igual. Silvia Isarrondo. Silvia Isarrondo sí, la conocemos, pero No, Silvia, no, pero esto es otra cosa. Estas son las Silvia lecciones del Quijote para Silvia Orriols. es muy útil y haremos un encuentro específico sobre esos libros, tanto de razones fuertes como de contra Silvia Orriols. Bueno, aclarándole a Silvia Orriols sus errores idealistas y estaría muy bien. Para Sí, pues sí. finalizar.
para Sí, sí, no. finalizar, Ramón, muchísimas gracias y no sé si quieres decir algunas palabras más porque ya ha llegado la hora. No, no, nada más. Que bueno, que estas cuestiones son reclaman mucho tiempo. Son cuestiones que no se pueden, no son conversaciones de bar que puedas resolver en No, 5 minutos. Entonces, aquí, que sea todo el público también si, consciente si de que quieres hemos aclarar, hecho, perdón. si quieres aclarar algo sobre Silvia No, no, o... no, 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 aclaro, no. Es sencillamente que todo lo que aquí he tratado, he explicado de forma resumida y apresurada, pues tiene unos desarrollos y unas complejidades que hay que ir a los libros para entenderlos en su totalidad. Digo porque este tipo, o sea, hay que hacer este tipo de conversaciones como la que hemos tenido, pero que pueden, no sé hasta qué punto, pues podemos haber o puedo haber presentado cosas que parezcan muy poco sólidas. Entonces, recomiendo a todo el mundo pues, Exacto. que Pues yo antes creo que de entender, cualquier crítica acudan a los libros. entender el Quijote es una obra tuya muy importante que ha sido años y años para, y en la práctica con los alumnos. Y Y es todo muy... viene de las clases, todo esto viene de mis clases y de los grupos de lectura. De ahí, bueno, y de las lecturas, por supuesto, pero el impulso a escribir pues bueno, las clases que impartes, lo que ves y lo que vas leyendo. Pues todo eso te lleva también, y lo que pasa alrededor, ¿no? Pues esos son los estímulos para la escritura. Y aparte que estimula incluso a los grandes cervantistas, también como a Jesús, el maestro, que publique Anatomía del Quijote, un mamotreto de muchas páginas también. Eso hace que se movilice todo esta interpretación que es minoritaria todavía de Cervantes, la que tenemos nosotros, pero que cada vez se va abriendo más pasos, se está abriendo la gente se está enterando y esperamos que muchos académicos también se hagan eco de esta interpretación de... Y si no, los alumnos de esos académicos. Los Todo alumnos de esos académicos hay que leer, sí todo hay están. que leer el Quijote, las obras de Cervantes para darse cuenta que va contra el idealismo y toda la locura. Sí, sí. De no estar con los pies en los suelos, ¿no? Estar con los pies. De ahí, como te decía, de ahí que siempre va a ser lectura de actualidad, porque siempre estamos expuestos a idealismos. Ahí, con la obra de Cervantes, siempre va a tener, pues eso, vigencia. Muy bien. ¿Qué recordarías para terminar del Quijote? ¿Alguna frase que lleva siempre, que te hace especial? La de libertad, que Amenábar, ¿qué También te parece hablamos, no. Bueno, una frase del Quijote que a mí la película de Amenábar? Que quedamos la última vez hablando de eso, porque eso hablamos la otra vez. todavía no se había estrenado en los cines. No la he visto todavía, o sea, no voy a hablar de ella. Pero una frase, sí que hay frases del Quijote muy buenas y así. A mí la que me gusta es bueno, Don Quijote prescinde del orden político y quiere imponer su autologismo, es decir, sus propias ideas. Entonces, cuando ve a la cadena de presos, ¿no? Dice una frase que es: encuentro duro caso hacer esclavos a los que Dios y naturaleza hizo libres, ¿no? Entonces, pues va contra quienes custodian aquello. Es decir, Dios y naturaleza hizo libres al hombre, luego el hombre no puede encarcelar a nadie, no puede someter a nadie, ¿no? Pero este idealista, fíjate, dos pasajes maravillosos, cuando ve a Juan Aldudo que está azotando al mozo Andrés, que está azotando al mozo Andrés, pues Don Quijote dice que esto no puede ser. Claro, esto es la primera parte. Pero cuando los duques le mienten que Dulcinea está encantada y le dicen que Sancho tiene que darse 3000 azotes, Don Quijote dice que para desencantar a Dulcinea, él le daría los 300 y 3000 azotes, os daría y os arrancaría la piel a tiras, le dice a Sancho. El mismo individuo que decía que Juan Aldudo no puede azotar al mozo Andrés, ese idealista, cuando se trata de defender lo suyo, es decir, que Dulcinea se desencante, dice que le daría tal. Cuando ve que en el barco está el cómitre fustigando a los forzados, dice: mira, Sancho, tú te podrías poner ahora aquí con esta gente y los latigazos que te dieran este hombre servirían para desencantar a Dulcinea. O sea, lo que no le permites a otro, te lo permites tú cuando a ti te conviene. Los idealistas actúan así. Dios y naturaleza hizo libres a los hombres y yo ahora los libero porque me da la gana. Pues bien, esta soberbia
y esta cara dura y este cinismo de los idealistas es lo que yo destaco más en el Quijote. Y finalmente, que el idealista siempre acaba haciéndose daño a sí mismo y a Sí. los demás. Dos reflexiones me lleva, lo que has comentado tú, me lleva a dos reflexiones. Que la primera es que el último libro de Jesús G. Maestro sobre, creo que no lo tengo, pero es sobre la felicidad. Y él termina, creo que termina diciendo que la felicidad se encuentra en que una mujer inteligente te tenga como amigo o como marido y tal. Que no lo he leído todavía. Sí, yo veo ahí cierto ¿no? Quijotismo del amor, romanticismo del amor. Ahí... Pero bueno, eso es una pequeña crítica nada más. No, pues pero es que no sé, Antonio, porque no lo he leído el libro todavía. Mm. No, he estado leyendo ahora unas cosas que por trabajo tenía que terminar y La, supongo que lo leeré esta semana o la que viene. la segunda cuestión es, es recordar la filosofía misma de Cicerón. Cicerón, como sabes, recupera la filosofía griega, Platón y tal, y en la República Romana, ¿no? En el derecho. Y una de las cosas que de Cicerón, que perdura actualmente, es que somos iguales por la ley, por la existencia de la ley, que todos somos iguales ante la ley. Es el espíritu republicano y cómo ahí Don Quijote, al ser idealista, en lo que tú has comentado del respeto de la ley, si la ley natural de los que te llevaban presos, de los galeotes o de los azotes y tal, es como no, en su locura no renuncia a lo que había dicho Cicerón y también Orriols, en el fondo Orriols está siendo idealista por eso, porque no recuerda la enseñanza de Cicerón, que es platónica también, que todos somos iguales ante la ley. Lo que nos hace iguales es la igualdad ante la ley. ¿Eh? No que seamos todos iguales, sino iguales ante la ley. El Sí. Estado de Derecho, Puede podríamos decir. que, pero la ley puede gustarte o no. Es una Es- locura, es una locura el decir que cada uno tiene su ley. Ahí es, bueno, eso, pues ahí está. Es decir, la ley puede no gustarte, pero entonces tú, uno que es materialista, dice, pues ¿qué podemos hacer para cambiar esto? Hay que ver qué se puede hacer. Claro, el idealista dice, lo quiero cambiar y me da igual lo que haya en medio entre lo que es ahora y lo que yo quiero, me da igual ese estado intermedio. Yo quiero aquello, el final, y me da igual lo que pase por allí. Bueno, hombre, La pues enseñanza, ahí está el error. la enseñanza realista materialista de tanto de Platón como de Cicerón es la igualdad ante la ley. Sí. Lo que hay que hacer es mejorar la ley. Puedes hacer una mejora de la ley, pero no de cada uno tenga su ley, porque entonces eso sería un caos, una locura. Y esa ley, y así podemos cerrarlo todo, y esa Mm. ley está siempre instruida, y esto es por una idea de bien. Sí, Las sí, leyes que rigen nuestra libertad, sí, que sí, rigen sí. nuestra vida, están instruidas por una idea de bien. Y no hay tantas. En nuestra tradición ha habido siempre tres ideas de lo que es bueno y conveniente para el gobierno de la casa y el gobierno del Estado. La del Hermes protestante, la del Hermes católico y la del Hermes islámico. Entonces, allá tú, legislador, allá tú, político, porque estamos en sus manos, eh, a la hora de elaborar leyes, deberías saber, he dicho antes que tú dices que sí a esto, que no a esto, pero hay un conjunto de premisas que fundamentan lo que haces. Habría que ver si el legislador, nuestros legisladores actuales, cuando construyen leyes, disponen de un fundamento, estas leyes, ¿en cuál es el fundamento? ¿Cuál es la idea de bien que instruye el redactado de todas estas leyes? Es decir, ¿cuál es el Hermes que las instruye? Entonces, habría que ver ahí ese sería pues un debate interesantísimo, porque ideas de virtud no hay tantas, hay Bien, tres. Ramón, muchísimas gracias de Muy nuevo y bien, haremos un encuentro sobre esto, sobre el libro de Silvio contra las Silvio, lecciones del Quijote para Silvia Ortiz. Silvio Ríos y razones fuertes también. Muy Bueno, bien, vamos a ver y saludos a todos y consigan los libros de Ramón Rubinat y quedamos para dentro de poco.